El apretón de manos entre Raúl Castro y Barack Obama en la Cumbre de las Américas en Panamá fue la noticia del mes. Después de más de 50 años de revolución, los hermanos Castro siguen siendo el poder en la isla. Nunca antes Cuba fue tan importante para Colombia y para América Latina. Juan Reinaldo Sánchez fue el coronel que garantizó la seguridad de Fidel Castro durante 17 largos años. Formó parte de ese círculo cerrado y exclusivo que acompañaba al comandante las 24 horas del día. Conoció tanto al régimen y al propio Fidel que no quiso seguir guardándole la espalda ni a él ni a la revolución. María Alejandra Cardona le sacó secretos y revelaciones de los alcances del poder y del dictador más emblemático del siglo. Estando yo en la antesala del despacho de Fidel en Palacio de la Revolución, y a través de unos micrófonos que hay puestos en el despacho, oigo una conversación donde Fidel está orientando a su ministro del Interior, José Abrante, en la relación al tráfico de droga en Cuba. Ese pedestal donde yo tenía a Fidel Castro, ese ídolo para mí que era Fidel Castro, que era más que nada en el mundo, no solo yo estaba dispuesto a dar la vida por Fidel, sino que deseaba dar la vida por Fidel, que son dos cosas diferentes. Y para eso me preparé, y me preparé muchos años. ¿Se me derrumbó? Juan Reinaldo Sánchez es el coronel del ejército cubano que le cuidó la espalda al hombre más buscado y perseguido por la CIA. Es el dueño de los grandes secretos de Fidel Castro. Fue su escolta personal. Conoció de primera mano las relaciones íntimas y hasta sexuales del dictador. Tuvo sus ojos puestos en él día y noche y hasta debajo del agua. Muy pocos lo conocen mejor que él. Coordinaba el grupo de escoltas, anticipaba las amenazas y los atentados que se estuvieran planeando en su contra. Se encargaba de que sus comunicaciones fueran absolutamente herméticas. Revisaba su alimentación para evitar que fuera envenenado. Era su hombre de confianza. Pero desde que oyó, y por equivocación, una conversación que jamás debió escuchar, no pudo seguir dando la vida por el líder de la revolución. O sea, yo me sentí utilizado, me sentí manipulado por parte de Fidel Castro, de que estando en esos menesteres, yo, que le estaba protegiendo la vida, se le estaba protegiendo la vida sencillamente a un narcotraficante que nunca me lo había comunicado. En ese momento ya yo valoro que mi vida es mucho más valiosa que la vida de Fidel Castro. Y es cuando yo decido separarme. A los 56 años vive exiliado en Miami. Es el único militar de ese selecto anillo de seguridad del castrismo que se atrevió a abandonar al dictador. Hemos venido a contar una verdad que no se conoce en el mundo y que solamente nosotros que estuvimos ahí cerca tenemos la oportunidad de contarla. A 90 millas de La Habana se atreve a hablar de política, cuando los Estados Unidos por fin abren sus puertas y aceptan hacer una posible negociación con Cuba. Este es parte de mi trabajo, le estoy quitando la pluma. Estuvo tan cerca del comandante que conoce los alcances del dictador que logró enfrentarse durante 50 años al imperio gringo sin ser doblegado. En pleno proceso de paz, no duda un instante que en Cuba todo está grabado y monitoreado por la inteligencia revolucionaria. ¿Usted cree que en este momento se están espiando las conversaciones de las FARC en La Habana? Está todo grabado y todo escuchado por parte de la inteligencia cubana. En los lugares donde se hospedan las delegaciones del gobierno colombiano están todas monitoreadas por la inteligencia cubana. Tienen micrófonos, tienen cámaras de videos ocultas, etcétera. Y desde que ellos ponen un pie en La Habana ya lo están filmando y lo están grabando hasta que se van. Sánchez asegura que los hermanos Castro no han abandonado el proyecto de una izquierda en América Latina y su idea de llegar al poder sigue intacta. ¿Por qué cree que se está negociando el proceso de paz de Colombia en La Habana, precisamente? Ahí tienen la asesoría directa y no tienen que ir a ningún otro lugar. Van a tener todas las condiciones y les van a ir asesorando de todos los pasos que tienen que hacer uno por uno. ¿Por qué cree que esto es así? Porque precisamente conozco a Fidel Castro y sé que por eso, por lo que ha luchado en Colombia y en América Latina, por obtener el poder político. Y la única forma de obtener el poder político de ellos es convirtiendo a estos guerrilleros que sí son afines a Cuba, que sí son afines al ala izquierda de Latinoamérica, convertirlos en políticos para que asuman el poder. Empezó como obrero, construyó casas para la revolución. Luego fue reclutado por el ejército cubano, donde recibió un entrenamiento en inteligencia militar y llegó a ser teniente coronel. Y entonces la primera tarea que me dan es llegar a una oficina donde estaban archivadas este tipo de diarios, donde otros escoltas anteriormente habían anotado todo lo que Fidel hacía, desde el momento en que se levantaba y salía de su habitación hasta el momento en que regresaba y se acostaba. Y esta es en la casa de la prima en Galicia, cuando visitamos Galicia.
Y el único escolta que está ahí soy yo. Por eso te decía que hay posiciones que yo cubría que otros escoltas no podían, y hay información que yo tengo que otros escoltas no podían tener. O sea, yo por ser escolta de Fidel, yo no tenía lo que tenía Fidel Castro. Yo tenía un nivel de vida mucho más bajo. Después, cuando me di cuenta, ya empiezo a ser un poco más crítico. Por ejemplo, el hecho de que Fidel tenga una isla solamente para su uso personal, que tenga una casa con piscina, con delfinario, con casa para visitas, con lugares para criar tortugas, etcétera, para darse todos los lujos que quiere. Mientras el pueblo no tenía carne y incluso hay generaciones en Cuba que no conocen hoy día lo que es la carne de res, y te lo puedo hablar con convencimiento porque yo vine en el 2008 y yo sé lo que es eso. Fidel prefería el jamón pata negra, que es un jamón carísimo, todos sabemos que es carísimo, y vino francés es carísimo. Fidel no tomaba el ron cubano como bebida, Fidel lo que tomaba era whisky Chivarriga 12 años. Entonces esas son cosas que tú dices, bueno, si tanto habla de patriotismo, si tanto habla de nacionalismo, si tanto habla de... porque no consume lo que se produce en Cuba. Fidel Castro está por encima del pueblo, porque Fidel está por encima de las leyes, Fidel Castro está por encima de todas las cosas. Los cocineros a casa de Fidel Castro tienen que trabajar vestidos de blanco como si estuvieran en un hotel, cocinero de un hotel 5 estrellas, nadie me puede negar porque yo tengo la foto, ahí está. Juan Reinaldo asegura que tiene las pruebas suficientes para demostrar que ese sueño cubano de una sociedad igualitaria es una fachada. ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Pablo Escobar negoció con Fidel Castro todo el tema del narcotráfico, él directamente. Fidel Castro tenía a sus secuaces, que era el ministro del Interior Abrante, y tenía también, por parte de Raúl Castro, tenía a General Ochoa y a todos sus seguidores para coordinar con Pablo Escobar y con los secuaces de Pablo Escobar y no arriesgarse a coordinar directamente con Pablo Escobar. Pero sí pudo ver que había cocaína en la isla. No, eso sí, que había vínculos entre personeros del gobierno cubano y Pablo Escobar y la familia de Pablo Escobar, sí, por supuesto que sí. Y usted habla también de tráfico de armas. De armas, sí. ¿Cómo fue testigo de eso? Yo presencié con Fidel Castro 2 embarques de armas hacia América Latina. Estas armas provenían en su inmensa mayoría por la última base de Estados Unidos en Vietnam, y que Vietnam se la había donado al gobierno cubano. Y sé que eso es así porque Fidel, cuando pasa al despacho privado del aeropuerto, conversa con Raúl Castro y le pregunta a Raúl Castro si ya Ochoa estaba en posición. Y Raúl Castro le dice que sí, que ya Ochoa estaba esperando. Juan Reinaldo conoció inclusive el laboratorio de guerrillas, desde donde Fidel centralizaba la formación y el entrenamiento de la izquierda armada en toda América Latina. Quiere decir que las FARC entrenaba en La Habana. La FARC entrenaba en La Habana en un lugar de un punto de entrenamiento que se llama Punto Cero de Guanabo. Igual que existía el PETI 1 y el PETI 2, que son 2 puntos de entrenamiento, pero donde yo te puedo decir que yo vi prisioneros de la FARC, guerrilleros de la FARC entrenando, es en Punto Cero de Guanabo. ¿Con qué fin? ¿Qué buscaban? La FARC y todo este movimiento de izquierda en América Latina, donde Fidel lo apoya con armas, con dinero, con todo, porque esa era la vía que él creía que podía servir para la toma del poder político en los diferentes países de América Latina. Nosotros tenemos que discutir esto con los soviéticos. Con la caída de la cortina de hierro, Cuba enfrentaba una profunda crisis económica. La isla vivía un racionamiento de combustible. Las exportaciones cayeron en un 60% y la productividad cayó casi a cero. Fidel se quedó solo y con un enemigo ante el que no estaba dispuesto a arrodillarse. Su isla quedó como el único bastión del socialismo en América Latina. Pero donde menos se lo esperaba, a Fidel se le apareció la Virgen. A finales de los 90 surge Chávez, y cuando surge Chávez ya le dio la mano que necesitaba Fidel Castro y que pudo sacarlo de lo famoso que se conoce como el periodo especial que duró casi 10 años en Cuba. ¿Qué fue Chávez para Fidel entonces? Cuando él le da el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez en el año 1992, Fidel lo tilda como aventurero, porque Fidel tenía planes con Carlos Andrés Pérez. Cuando sale Carlos Andrés, pues Chávez se convierte en el hombre que podía tener estas mejoras para Cuba y para Fidel Castro, porque ya no había otro. Ya Carlos Andrés no estaba. Vamos a decir una frase del Che, esa misma con que tú y yo nos despedimos. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte. Patria o muerte, venceremos. ¿Utilizó Fidel a Chávez? Claro que lo utilizó Fidel a Chávez, y lo utilizó en un momento que le hacía verdaderamente falta a Cuba. Si no hubiera surgido Venezuela, Cuba no estuviera ahí hoy. Si Chávez no le hubiera prestado toda la ayuda económica que le prestó a Cuba, Cuba no estuviera ahí hoy.
El hermano menor de Fidel es el hombre que está muy cerca de cambiar la historia de esa pequeña isla de 111.000 kilómetros cuadrados que lleva más de 50 años enfrentada al imperio gringo. Es el hombre que aparece como el mediador, como el que quiere la paz en estos momentos, porque se dieron cuenta de que hoy día la vía para tomar el poder político en América Latina no es precisamente la vía armada, sino es la vía a través de partidos políticos y la democracia en elecciones democráticas. Hay que seguir luchando y apoyando al presidente Obama en sus intenciones de liquidar el bloqueo. Aunque no tiene el poder de convencimiento ni la capacidad para enamorar con la palabra como lo tiene Fidel, Raúl Castro sí está dando los pasos que su hermano mayor nunca se atrevió. Ya era hora de que yo hablara aquí a nombre de Cuba. Tiene que jugar la carta esta con Estados Unidos. ¿Hasta dónde la va a jugar? Hasta donde no se comprometan sus principios ideológicos de la Revolución Cubana, donde no se comprometan socialmente ni políticamente con el pueblo cubano. Pero todo lo que sea económico, todo lo más que puedan coger del gobierno de Estados Unidos lo van a coger, porque es lo único que le queda. Con la caída del precio del petróleo en la Cumbre de las Américas se ratificó que Estados Unidos es el único salvavidas que le queda al régimen cubano. Juan Reinaldo ya no es ese hombre robusto y fuerte que calculaba milimétricamente cada movimiento del comandante. Sufre de neumonía hace más de un año, pero eso no le impide recordar con exactitud los secretos que Castro logró esconder durante décadas. ¿Es cierto que Fidel tiene un doble? Fidel tiene un doble, nosotros lo utilizamos, era un propio miembro de la escolta de Fidel Castro. Y este señor, cuando Fidel estaba ingresado o estaba indispuesto, y nosotros queríamos dar la impresión de que Fidel se estaba moviendo en La Habana, de que estaba bien, de que no había ningún tipo de problema, disfrazábamos, le poníamos la ropa de Fidel, la barba, etc. Y este señor salía en los carros como si fuera Fidel el que estuviera recorriendo La Habana. Durante más de 40 años a Fidel Castro lo han intentado asesinar. Pero de acuerdo al sistema de seguridad tan hermético que tiene y las medidas de seguridad tan grandes que tiene alrededor de él, ninguno de estos atentados se han llevado a la realidad. Y hasta fue testigo de la cercanía que tuvo con García Márquez. Fidel le dio una de las casas que pertenecen al Consejo de Estado, que están en una zona muy enmarcada de La Habana, e incluso hasta los autos Mercedes-Benz, a García Márquez, que es la casa número 6 del protocolo del Consejo de Estado. ¿Cómo es la relación de él con su familia, con su mujer, con Dalia, con sus hijos, con sus nietos? Mira, esa tuvo dos etapas. Tuvo una primera etapa que era cuando Fidel era Fidel, en el sentido de que Fidel se podía valer por sí mismo. Y esta segunda etapa, después del 2006, donde ya Fidel precisa de los cuidados de la familia. Y entonces ya ahí tú te das cuenta que es cuando se da a conocer Dalia públicamente, antes no se conocía, donde se dan a conocer públicamente muchos de los hijos alrededor de Fidel en fotografías, que antes no se veía eso. Yo nunca vi un hijo de Fidel levantarse por la mañana y decirle papá un beso y darle un beso a Fidel, o Fidel de ir donde estaba el hijo y darle un beso antes que se acostara a dormir. Ese cariño nunca lo vi. Con Dalia lo mismo, él se acordaba de los cumpleaños de las amantes y no era capaz de acordarse del cumpleaños de su señora, que era Dalia. ¿Amantes? ¿Usted habla de amantes? Podía tener hasta 3 mujeres en un mismo tiempo, pero durante mucho tiempo. Él tiene familias también, aparte del matrimonio, o sea, los problemas de sus hijos le llegaban a Fidel a través de Raúl, que era quien se ocupaba de eso. Todavía le quedan muchos secretos por contar, pero de los que solo se atreverá a hablar el día en que el mundo se despida para siempre de su antiguo jefe. Aunque Sánchez salió de Cuba hace 7 años, aún teme por su vida.